Jesucristo, el único Salvador. Hemos venido desarrollando este tema, Jesucristo, el único Salvador, porque el título, vamos a hacer así rápido, relámpago, siempre trato de hacer algo relámpago, porque hoy tenemos varias personas que llegan por primera vez, no a la congregación, sino al estudio, por cuestiones que solo el Señor conoce, no hayan podido venir, porque pues todo es la voluntad de nuestro Señor Jesús, pero para la honra y la gloria de su santo nombre y por su misericordia, hoy hay hermanos que se están congregando por primera vez en este tema que estamos desarrollando ya va a ser un mes larguito. Para estos hermanos que quieren entrar en sintonía de qué es lo que estamos hablando de eso, de que hay un solo Salvador. ¿Por qué hay un solo Salvador? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay confusión cuando leemos los profetas, cuando leemos la ley de Moisés, cuando leemos los salmos, leemos que allá dice, Dios mismo los salvará. Y aquí adelante dice en Mateo y en los evangelios y en lo que se llama Nuevo Testamento, que es otro tema que vamos a desarrollar bien, habla de que Jesús es el Salvador. Entonces, aparentemente la gente entiende eso y repiten, Jesucristo vino a salvarnos, porque eso nos lo repitieron toda la vida en el colegio, en la universidad, en todas partes, en la familia, por tradición nos repitieron eso. Pero hoy día, como dice mi hermana Viviana de Perú, la gente piensa que hay dos salvadores, porque si estamos dividiendo al Señor Jesús en tres, estamos diciendo que el Padre es el Padre eterno, Jesús la segunda persona y Espíritu Santo la tercera persona. Entonces, ¿hay dos salvadores? No, hay uno nomás. El único salvador que hay en el mundo entero, en el universo, es el Padre eterno y su nombre es Jesús. Entonces, por eso viene este tema, para que nosotros entendamos el por qué ese título que tiene el Señor. El Señor Jesucristo tiene muchos títulos, muchísimos. Y uno de esos es el Salvador. De hecho, en los primeros estudios que hicimos de este tema, para que los que estén interesados, los que llegaron nuevo hoy, puedan mirarlos en nuestra página web, en YouTube también. Pueden ir hasta allá y ver cómo el Señor nos enseñó de dónde viene la palabra Jesús, porque ese nombre, etcétera, etcétera. Vimos toda la parte, porque también le da el título de Cordero. Todo eso tiene que ver con la salvación. Vimos lo que se hacía en la expiación antes en la ley y que ya el Señor dijo, yo lo que quiero, ya no quiero más esos sacrificios ya no los quiero, yo lo que quiero es misericordia. Él demanda de nosotros que seamos misericordiosos porque Él es misericordioso, porque su misericordia son para siempre y para siempre es su misericordia y toda la misericordia del Señor Jesús son nuevas cada día. Por eso Él demanda de nosotros misericordia. Ya no quiere que se sigan derramando sangre de animales y la gente siga pecando. Él dijo de una vez por todas, va a hacer un solo sacrificio y se hace como el Cordero, ese Cordero inmolado que las Sagradas Escrituras hablan. Y de ahí vamos llegando a este punto. Hace 8 días hablamos de una cita muy importante que hemos repetido. ¿Y por qué lo voy a repetir? Para que podamos entender y tener un hilo conductor todos y podamos entender mejor este mensaje. Vamos a Deuteronomio 6:4, por favor. Mire que este tema es tan hermoso de la salvación, del Salvador del mundo. Su nombre es Jesús, que nos lleva a la crucifixión, nos lleva al nacimiento de Jesús, nos lleva a la profecía, nos lleva por toda la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es viva.
Entonces, ya se activa, se mueve y nos lleva de un lado a otro. Y vamos a hablar un poco también sobre, que ya habíamos hablado en los primeros estudios, sobre ese nacimiento en María, porque ahí habla de un punto muy importante y es sobre la salvación de lo que estamos hablando nosotros. Y tiene que ver con todo lo que estamos desarrollando, todo. Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 dice, Deuteronomio 6.1. 6.1. Deuteronomio 6.1 dice así. Estos pues son los mandamientos. Esto viene, estos pues, esa palabra, estos pues, es la prolongación de algo que viene atrás. Notemos que atrás vienen también los 10 mandamientos de la ley de Dios en el capítulo 5, etcétera, etcétera, y una cantidad de leyes que venían. Por eso dice aquí, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor, nuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire que ya aquí estamos empezando para que podamos entender un poco. ¿Me están escuchando bien? ¿Y ahora me escuchan mejor? Ok. Dice que te mando, que obedezcamos, que tenemos que guardar esos estatutos, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, todos los días de nuestra vida tenemos que guardar esos mandamientos. Y mire acá lo que viene. Oye pues, oh Israel, nosotros ya hemos hablado en varios estudios que se han hecho acá por medio de los predicadores de esta congregación. Cuando se está hablando ya ahora que a este Israel, se está hablando a ese Israel espiritual que somos cada uno de nosotros aquí presentes. Porque ese pueblo de Israel al que el Señor vino, cuando dijo allá en Juan 1, 1:10, 1:9, 10, 11, 12, 13, 14, en esa parte dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo de Israel eran los suyos, no lo recibieron y lo mataron. Dice, oye Israel, el Señor Jesús, porque la escritura me enseña que Jesucristo es el Señor. Y sin temor yo puedo decir ahí, porque el Señor ya nos está revelando que ese Salvador, el único Salvador, su nombre es Jesucristo, es el mismo Padre eterno, que aquí no le conocían su nombre, pero que a él le plació. Y allá en Isaías nos dijo, en aquel día conocerán mi nombre por aquella causa. Y nosotros ya hemos visto eso en otros estudios, cuáles han sido las causas por las cuales el Señor le plació darnos un nombre. Amén. Oye Israel, el Señor Jesús, nuestro Dios, el Señor Jesús uno es. O sea, nuestro Dios es uno. Y amarás a nuestro Señor Jesús, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las repetirás. Está hablando solamente de esto. Todas las palabras que están aquí y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Leo esta escritura porque a veces a nosotros se nos olvidan muchas cosas. A nosotros se nos olvida
las cosas y si no las repetimos se nos van para el olvido. El Señor deja aquí claro y escrito porque nosotros somos muy olvidadizos. Y más cuando nos conviene que se nos olviden las escrituras para engañarnos nosotros mismos. Pero bueno, la escritura dice en Gálatas 6:7, no te engañes. El Señor Jesucristo no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Y sin embargo, nos hacemos los locos y no repetimos las cosas porque se me olvidaron. Es que yo no me acordaba. No, ¿por qué les leo esto de que hay que repetirles y repetirles? Porque nos vamos a volver a ir a Lucas, al libro de Lucas, para que podamos entender quién es el Salvador. Este ha sido casi, es la cita central de todo este estudio para que podamos entender que el Señor Jesucristo es el Salvador, el único Salvador. No hay otro. Lucas 24, el libro de Lucas 24. Lucas 24, 25. Dice así, ¿ya lo tenemos? Lucas 24, 25. Entonces, Él les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesús. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? El Señor cuando dice insensatos, o sea, sin sesos, sin pensamiento, hay una palabra fuerte que se pone allí dentro del griego que está para ese insensato y es estúpido. Por eso a veces uno no debe utilizar esa palabra con los hermanos, ni por estar enojado, ni nada. Insensatos, incesos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor me está centrando otra vez, me dice, si tú no crees que Moisés, o sea, la ley de Moisés, vuelvo y le repito y no me canso de repetir, Éxodo, Levítico, Número, ¿sí? Deuteronomio, Génesis, esa es la ley de Moisés. O sea, los 5 primeros libros, el Señor dijo que ahí se escribió de él. Que si nosotros no creemos eso, somos unos insensatos, que somos tardos de corazón. Tardos de corazón. El Señor nos repite que era necesario que todo lo que Él vivió después del nacimiento virginal, de ese nacimiento de María, a partir de ahí, Él empezó a hacer cumplir todo lo que se dijo de Él para que se cumpliese que Él es el Salvador, que Él era el Dios que iba a venir, el Dios que anunciaron todos los profetas, la ley de Moisés y los salmos. Y hemos desarrollado ya varias profecías que el Señor Jesús hizo, comprobadas bíblicamente para dar testimonio de que el Señor Jesús es el verdadero Dios. Lucas 24, 42. Lucas 24, 42. De ahí del 27 saltamos al 42. ¿Sí? Es cuando el Señor Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Cuándo? Después de la resurrección. ¿Cierto? Y le dice,
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿De quién? Delante de los discípulos. Y les dijo, Jesús, nuestro Padre Celestial, le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vea lo que dice el Señor ahí, clarito. Nos dice el Señor Jesucristo clarito que todo lo que se desarrolló allá atrás, él tenía que cumplirlo por testimonio para que su nombre fuese glorificado. Muchos, les decía hace 8 días, de los que conocían la escritura, ese día de la crucifixión y todo ese proceso, el arresto de Jesús, los milagros que hizo, etcétera, todo ese proceso que el Señor vivió ya estaba escrito. Y todo aquel que no creyó por un milagro, porque de pronto no conocía la escritura, sino creyó por fe, pero el que ya tenía el conocimiento y tenía el conocimiento de la escritura, vio todas esas señales, entonces creyó que el Mesías estaba presente con ellos. Entonces, repetí aquí esta cita para las personas que están nuevas, para que se enfoquen un poquitico de qué es lo que estamos hablando. Entonces, claramente el Señor Jesús nos está centrando y nos está diciendo, de mí escribieron allá atrás, para que nos quitemos en la mente que el Señor Jesucristo apareció solamente en Mateo. No, el Señor Jesucristo apareció en Génesis 1:1. Porque Él es el principio y el fin. El Señor Jesucristo es el alfa y el omega. El Señor Jesucristo es el todopoderoso. Eso está escrito. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No tiene ni padre ni madre. Para que vayamos también desmontando a María como la mamá de Dios. Y ya fue una mujer utilizada por el Señor Jesucristo para algo que se tenía que cumplir, ya lo vamos a ver en la escritura. Y es una sierva de Dios, no la María esa que están adorando por allá en la calle, que dicen que es la mamá de Dios, y hay un cura por ahí, sacerdote, se llama Luis Toro, diciendo que María es la esposa de Jesús, de Dios el Padre. O sea que como ella la mamá de Jesús y como el Padre es la primera persona, entonces él dice que María es la esposa de Dios. Y la escritura dice que el Todopoderoso no tiene ni genealogía, no tiene ni principio ni fin de días, que no tiene ni papá ni mamá. Ve cómo el enemigo y esas falsas doctrinas enredan a la gente para la perdición. No, la María que vamos a ver ahora es una sierva a que se le llamó bienaventurada. Y a igual que usted y que yo que somos bienaventurados porque el Señor es así hermoso. Él no hace excepción de personas. La escritura dice que María es bienaventurada por lo que hizo. Pero el Señor Jesucristo es tan hermoso que cuando Tomás metió la mano en la llaga porque no creía que era el creador, que no creía que él era el Padre eterno, metió la llaga y tan pronto metió la llaga en el costado, dijo, los dedos en las llagas en el costado, dijo, Dios mío y Padre mío. Y el Señor le dijo, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que creen sin haber visto, usted y yo. Mire que también somos bienaventurados como María. Si nos damos cuenta
que aquí no es idolatrar a nadie, el único que debemos adorar es a Jesús, a nadie más. Es que ni la misma María, Virgen María, le llaman Virgen María, María, porque ella no fue siempre virgen, como le hacen creer. Y eso tiene que ver con la salvación, porque cuando yo no tengo bien claro esos puntos, no tengo claro quién es mi Salvador. Ella tuvo más hijos, tuvo más hijas, la Escritura lo dice. La Escritura dice que una vez que dio a luz al Señor Jesús, ella se acostó con José íntimamente, lo conoció. Dice que José la conoció después de eso. Entonces, vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura, a Lucas 1, 14, 47, porque estamos hablando del Salvador. Lucas, perdónenme, sí, Lucas 1, 45. Discúlpeme, es que por acá estamos en verano. Hoy estuvo como en 45 grados y a uno como que le da sed. Un poquito. Lucas 1, 45, 47 dice: no, 1:39. Lucas 1:39 en adelante hay hasta el 47, si es la voluntad del Señor. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Ojo, miren lo que dice ahí: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y vámonos entonces a Mateo 1:18. ¿De qué estaba hablando María? De ese hijo que llevaba en su vientre. Mateo 1:18. Estando, ¿ya lo tenemos? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Resulta que, como imagínense, una mujer que estaba desposada y aparece embarazada sin haberse ido a vivir todavía con José, esa mujer tendría que morir apedreada por la ley que había. Ella moría apedrada si estaba embarazada, estando desposada. Entonces José, por no infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él se quería ir como para que el pueblo pensara que él la abandonó. La abandonó y la dejó embarazada. Y pensando en esto, dice en el 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No hay temor
No hay temor en que estemos en Cristo Jesús por cualquier situación en nuestra vida. No temamos, ahí la escritura me está enseñando. Viene una preocupación, una situación, y en medio de esa situación sabemos que está el Señor Jesús. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Hay más que la escritura nos enseña que el Espíritu Santo es Jesucristo. Le hago una pregunta a Freddy, mi amado Freddy Escobar, ¿está por ahí? Sí, señor. ¿Quién es el Señor? Señor es nuestro Salvador, el único. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Muy bien. Entonces ahora vamos a Corintios, segunda de Corintios 3. Sí, segunda de Corintios, porque ahí está hablando que el Espíritu Santo es. Entonces vamos a mirar qué me dice la escritura. ¿Quién es el Espíritu Santo? Segunda de Corintios 3, 17. ¿Me lee ahí, Freddy, por favor? Segunda de Sí, Corintios señor. 3, 17. Dice, Desde el 16. pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Wow. Sí, ya nos damos cuenta que la Biblia, como nos enseña hermoso, la escritura me está diciendo que el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Ahí lo dice clarito. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso el ángel le dijo a José, no se angustie, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es algo loco, es locura, ¿sí? Para los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Pero los que tenemos el velo quitado es para salvación. Ahí está clarito, clarito. Lo que es engendrado del Espíritu Santo es el mismo, como dijo allá en la profecía en Isaías, yo mismo voy a ir a salvarlos. Yo mismo, ahí está aclarando, el Espíritu Santo es el mismo, el Padre, el Señor Jesús, no hay otro. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cuál? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le dio ese nombre? Ahí está la respuesta en las escrituras. ¿Por qué ese nombre? Porque ese nombre significa salvación. Y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces recordemos allá en los primeros estudios el por qué el Señor tuvo que venir a salvarnos. Porque nuestros pensamientos es solo pecar y pecar y pecar. Porque de allá de Adán y Eva fuimos destituidos, fuimos sacados de allá. Y todo el que rompe matriz, dice la escritura, nace con pecado. Todos, todos. Por eso ese nacimiento virginal. Porque esta mujer no conoció ningún hombre. Entonces, cuando engendró el Espíritu Santo a Jesús, nuestro Creador, que se hace carne. Por eso Él nace sin pecado. Y fue tentado en todo, en absolutamente todo siendo hombre y nunca pecó, dijo la escritura y ya lo hemos visto, ya lo vimos en la escritura. Pero miren lo que dice abajo, para que concatenemos así, para que amarremos la escritura. Miren lo que dice en el 22, que tiene que ver con lo que acabamos de ver, que el Señor dijo, y le repetirás todos los días y por la mañana y por la noche, y nos fuimos a Lucas. ¿Qué dice Lucas? Que era necesario que todo esto aconteciera para que se diera testimonio de que el Señor Jesús era el que dijo que iba a venir, para que su nombre sea glorificado, para que todo el mundo crea que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Padre Eterno, que Él es el Salvador del mundo y no hay más. Miren lo que dice en el 22. Todo esto, ¿qué? Aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor Jesucristo dijo que Isaías escribió de él, y aquí está dando testimonio de eso. Una señal más que él es el Salvador. Vámonos a Isaías 7:14, que es ahí donde se está hablando exactamente lo que aquí Mateo está diciendo, ¿sí? A María, lo que está sucediendo aquí. Vuelvo y repito, Mateo 1:22. ¿Qué fue lo que aconteció? Pues que el Señor, ¿qué estaba aconteciendo ahí, mi hermana y mi hermano? Que el Señor, el que prometió allá: yo mismo los voy a ir a salvar, y en aquel día conocerán mi nombre. Y ese día llegó, y se está cumpliendo lo que habló de la Escritura, lo que dijo Mateo en Lucas, ¿sí? Isaías, todos los profetas escribieron de mí, y se está cumpliendo ahí nuevamente. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Que el mismísimo Creador iba a estar en medio de ellos, porque la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, el Señor Todopoderoso, su nombre es Jesús, estaba ya con nosotros, estaba ya con ellos. Isaías 7:14 les dije. Vuelvo y repito, y cuando el Señor dice que los profetas escribiendo de él, es porque los profetas escriben de él, ¿saben por qué? Porque el Señor fue el que les inspiró las Escrituras. Isaías 7:14, miren la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mire, ahí en Mateo, tenga la manito así en Mateo 1 e Isaías 7:14. ¿Sí? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Él mismo, él no mandó a nadie. La confusión viene cuando él envió a su hijo unigénito. Entonces tenemos una confusión porque sacamos un texto de contexto y lo formamos un pretexto y pecamos y nos fuimos. Nos fuimos para otro lado y empezamos a adorar a otro Jesús, como dice la Escritura. Hay que leer bien ese contexto de cuando habla de eso, porque la escritura también me dice que la suma de la palabra es la verdad. Yo tengo que sumar esto más esto más esto más esto y me va a dar un resultado. La palabra nunca dice réstele o quítele. La palabra del Señor dice que la suma de la verdad es esta. Tengo que sumar esto, esto y esto para que me dé la verdad. Esa es la suma de la verdad. Entonces, esa es la confusión, pero la palabra me enseña muchísimo, muchísimo. Dice que por tanto el Señor mismo, lo está leyendo hermana y hermano ahí, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios ya había llegado, porque él prometió allá en los profetas, él dijo: yo mismo voy a ir a salvarlo. Ahorita vamos a leer eso. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque la palabra, el título que tenemos dice: Jesucristo es el único Salvador. Y aquí está hablando porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? Jesús. No hay otro Salvador. No hay otro. Ese mismo Salvador que está hablando ahí es el Padre Eterno. Ese mismo Salvador que está hablando ahí es el Espíritu Santo. Su nombre es Jesús. Porque eso fue un título que le dieron, ¿sí?, a el Creador. Es otro de todos los títulos que tiene.
Hijo de Dios. Y está escrito, porque también dice, eso está creo, en Lucas 1:35. Miremos Lucas 1:35. Lucas 1:35. Vamos a Lucas 1:35, por favor. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Lucas 1:35 para que me ayude, para que participemos, para que no se me duerman? Pastor, buenas tardes, bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto? Osquitar Martínez. El mismo, sí, señor. Osquitar, Dios me lo bendiga, por favor. Lucas 1:35. Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá Discúlpame, Osquitar, le dijo a María, sigue. Sí, señor. Exacto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, ¿cierto? En ese momento están hablando ahí en la carne, el santo ser que nacerá en carne, porque él se hizo carne. Y quien no crea que Jesús se hizo carne, o sea, el Dios Todopoderoso se hizo carne, dice la Escritura, que tiene el espíritu anticristo. Lucas, primera de Juan. Gracias, mi hermano Oscar, Señor Jesucristo lo bendiga. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo que ese ser será llamado Hijo de Dios. Ese ser en la carne. Todo el que cree en el Señor Jesús es hijo de Dios. Y Él vino a enseñarnos, haciéndose hijo, cómo llegar a Él mismo. Por eso a Él le preguntaban, Señor, ¿cómo debemos orar? Y cuando oren, oren al Padre, porque el Señor Jesús les está enseñando que Él es el Padre. Dice, ¿a qué cita los envié? Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 4. Vea lo que dice aquí, en Lucas. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Dios Todopoderoso se hizo carne y le dieron otro título, Hijo de Dios. Y dice la Escritura que el que no crea que el Señor Jesús se hizo carne, o sea, ¿quién fue el que se hizo carne? El Dios Todopoderoso, dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, Dios se manifestó en carne, lo dice clarito en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente ese es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Escritura dice que el que se manifestó en carne fue Jesús, o sea, el Dios Todopoderoso. Quien no crea eso tiene un espíritu anticristo, o sea, que el que no crea que Jesús es el Padre tiene un espíritu anticristo. 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera Timoteo dice que Dios se hizo carne y aquí está diciendo que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o sea, de Él mismo. 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Espíritu de anticristo, el que no crea que Jesús se hizo carne, que Dios Todopoderoso, su nombre Jesús, se hizo carne. Entonces,
vemos claramente que vuelve la Escritura a enseñarnos y nos enfoca y nos encarrila y nos encamina que el Salvador es Jesús, cuando allá María dijo que todas las citas que nombramos acá, que dice, Mateo nos envía a la profecía que dice que ese niño que nacerá será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, para dar cumplimiento a lo que el profeta dijo. Y Jesús dijo que todos los profetas escribieron de él, o sea, de ese niño que están hablando ahí, de ese nacimiento, de ese Dios todopoderoso, dijo que está diciendo que ya está escrito de él. ¿Sí me hice entender en esa parte? Romanos 10:9, viene la palabra otra vez, salvo. Y aquí también es un dicho colombiano, le nace otra pata al cojo. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Dice la Escritura que esta es la palabra de fe que nosotros profesamos. Que nosotros profesamos. Hay mucha gente que dice esas palabras de fe o profesan estas palabras de fe, pero no tienen claridad. No están convencidos. Y siguen adorando en esas congregaciones a un Dios que no salva. Porque el único Dios que salva tiene un nombre, su nombre es Jesús. Y cuando yo estoy en una congregación de corte trinitario, no estoy hablando del mismo Salvador. No estoy hablando del mismo Salvador. Porque ese es otro Jesús, un segundón, un hijo de, un padre, sueltos, que lo unen con tres dioses, un solo Dios verdadero. Ese cuento chino no se lo come nadie. Háblele a esta gente de por acá o todas las gentes que son monoteístas, o sea, un solo Dios. Eso es un chiste. Eso es algo que, aunque para Dios no hay nada imposible, eso es lo que no está escrito. Eso no está escrito. Hablemoslo realmente, eso no está escrito. Lo que está escrito es otra cosa. Entonces, mire lo que dice, que lo que nosotros estamos profesando, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ojo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí ve que hay dos? ¿Cierto? Claramente usted viene leyendo y viene con ese corazón contento porque el predicador está hablando que Jesús es el verdadero Dios y se está mostrando en la escritura el verdadero Dios, cuando viene aquí la pluma mentirosa y hace dudar al hermano o a la hermana. Cuando dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, 1, y crees en tu corazón que Dios, 2, le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al Señor Jesús. Ya tenemos acceso al original en el griego de esta palabra. En el original del griego de esta palabra. Déjenme mirar un momentico acá. Yo ya la busqué por ustedes, pero ¿qué les digo? Romanos 10:9. ¿Sí? Porque lo que está escrito ahí no es eso. Mírelo tan diferente como se va a leer como está en el original. Mi hermana y mi hermano, para que usted solamente confiese con su boca que Jesús es el Señor. Solo por eso, y obviamente, porque cuando tú confiesas, dice allá, leímos en Deuteronomio, pero le leí en Deuteronomio, que el solo hecho, vuelvo y me voy para allá, porque es que a mí me gusta dejar las cositas bien amarradas, porque si no se sueltan y se vuelve una parranda.
Deuteronomio, no lo busquen, Deuteronomio 6.1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor Jesús, nuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra y en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor Jesús tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que hoy te mando, tú, tu hija y el hijo de tu hijo. No hay excepción de personas. Todos tienen que temerle al Señor y cumplir los mandamientos, como el Señor Jesús dijo a nuestros padres, ¿cierto? Y eso lo tenemos que repetir todos los días. Entonces, si tú confiesas, porque es que cualquiera dice, no, yo confieso que el Señor Jesús es el Salvador, pero vengo con una chorrera de pecados que no quiero soltar, entonces no es. Es tan sencillo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mire lo que dice ahí, que Dios mismo resucitó, no está hablando que hay otro, porque ahí no está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios mismo resucitó de los muertos, serás salvo. Mire cómo es diferente la escritura. No está diciendo que Dios le levantó no dice, dice que Dios mismo resucitó. Él mismo, está hablando de ese mismo Jesús, ¿cierto? Por eso leímos allá en Mateo 1, cuando estamos hablando de lo del nacimiento, dice que Él mismo nos dará señal. Él mismo nos dará señal. Él dijo allá en la profecía, yo mismo los iré a salvar. Por eso acá la escritura dice también en el original, y creyeres en tu corazón que Dios mismo resucitó. No le resucitó, sino que Él mismo resucitó. ¿Quién? Jesucristo. Jesús es el Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios mismo resucitó de los muertos, será salvo. Y miren, para que tengamos concordancia de esa cita, dice más en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un requisito grandísimo para la salvación, y es que yo confiese, crea, esté convencido de que Jesús es el creador del universo, que Jesús es el Padre, que Él es el omnipotente, que Él es el todopoderoso, ¿sí? Porque si no confieso eso, no voy a ser salvo. No voy a ser salvo. Usted podrá hacer muchas obras buenas, usted podrá hacer Madre Teresa de Calcuta, usted podrá hacer Gandhi, puede hacer Gandhi chiquito, lo como sea, como usted quiera. Eso no lo va a salvar. Lo va a salvar que usted confiese que Jesús es el creador, que Jesús es el Padre, que Jesús se hizo carne, es el Dios todopoderoso, que Jesús dijo allá en la profecía, yo los voy a ir a salvar, yo soy su Salvador. Y ya sabemos de qué nos quiere salvar, de qué nos va a salvar, porque estamos hablando de eso, nos va a salvar de irnos para el infierno, porque todos estamos destituidos, todos estamos fuera del pote, todos estamos fuera de la salvación, si no creemos que Jesús es el Todopoderoso. Porque pecamos, porque todos tenemos un cuerpo pecaminoso. Todos estamos llenos de pecado y la única manera de limpiar nuestros pecados es por medio de esa sangre que Él derramó. Y no es literal, es espiritual. Es espiritual. Nos limpia si creemos en esa sangre. Y el Señor dice que Él nos va a cambiar, nos va a limpiar. Con el solo hecho de confesar su nombre, esa sangre empieza a limpiar tus pecados.
Aprovecho que está ahí Fredicito. Fredicito, en la congregación donde su merced iba, o va, yo no sé, solamente el Señor Jesucristo le va a poner en su corazón sacarlo de allí. ¿Ustedes allá no tenían un librito que habla de las 7 derramamientos de sangre? Sí, señor, tal cual. ¿Cierto? Sí. Usted me puede decir, mi hermano, es una congregación de cuántas personas estamos hablando, como 20,000 personas que congregan ahí en esa iglesia. Bogotá más o menos 30.000, solo En Bogotá. Bogotá, sin contar el resto. Sin contar Colombia, que mal contados 200.000. Imagínense, 200,000 almas en la vida de un predicador enseñándoles que la sangre de Cristo es para limpiar el negocio, para limpiar la borrachera del marido, para limpiar la casa. Fredicito, en la escritura usted nunca va a encontrar los 7 derramamientos de la sangre del Señor Jesús. Son inventos del hombre para robar plata. Así Es es. solo para eso, Correcto. solo para eso, Fredicito, solamente para eso. De verdad que yo siento una alegría en mi corazón que el Señor haya puesto los ojos en la vida suya y de su familia, mi hermano. Porque mire cómo llega aquí y qué rico que esté aquí como ejemplo para los otros hermanos de la congregación, para que nos demos cuenta que hay así, nomás mal contados aquí con Fredicito, que nos está diciendo 200,000 almas frente a un señor llamado, ¿cómo es que se llama ese profeta mentiroso? Ese, no, ¿cuál profeta? Ya los profetas, el último profeta fue Juan. César Mentiroso, Castellanos. César Castellanos, César Castellanos. Imagínense este señor engañando a 200 personas. 200 personas engañadas sabiendo que la sangre que derramó el Señor Jesucristo solo sirve para limpiar pecados. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Si alguna hermana, algún hermano que está por ahí tiene a la mano la cita que dice que la sangre del Señor Jesucristo es para limpiarme de pecado, por favor levante el micrófono y lo leemos aquí, porque para eso estamos estudiando. Entonces, yo pienso que el Señor viene y toca aquí. Gracias, Fredicito, por su información. Lo importante es que el Señor le ponga en su corazón que lo están engañando y que eso es mentira. Eso no está escrito en la escritura. Y ese librito, imagínense, ese librito se lo venden a 200,000 personas. ¿Cuánto vale el librito en Bogotá, mi hermano? Eso ahora sacan varias versiones. Ahora la última es Victoria por la Sangre. ¿Y cuánto Vale vale más o ese Victoria menos por la sangre? unos 30.000 pesos, 30, 40.000 pesos. 40,000 multiplíquelo por 200,000. Ahí les dejo la matemática. Yo soy muy malo para las matemáticas porque nunca me gustaban los números, ni la plata. Pastor, 80.000 millones. ¿Cuánto? 80.000 millones. 80,000 millones solo con una mentira de los 7 derramamientos. Ahora, Victoria en la sangre se llama. sí, señor. Padre Santo, con razón que el Señor tiene avión privado. Con razón. Entonces, usted puede imaginar, eso es una pirámide que están utilizando y engañando a tantas familias colombianas, pobres familias trabajando duro, 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 para que este señor les robe el dinero, porque la gente, esas 200,000 almas, no saben quién es Jesús, no saben quién es el Salvador, porque si tuvieran bien claro quién es el Salvador, no estarían engañados. Pastor. Sí, hermana Esperanza, cuénteme, dígale a Raulito que apague el otro celular para que no haga, no me suene. Eco, stop. Cuénteme, hermana Esperanza. Pastorcito, hágame un favor, es que quería leer un versículo. Sí, señora. Voy a compartirles. En Oseas 13:4. Oseas 13:4. Oseas 13,
4. Léalo, mi hermana, por favor. ¿Ya? Sí, el profeta Estaba Oseas. dando tiempos para que todos lo buscáramos. Bueno, la palabra de mi Señor Jesús dice en Oseas 13:4, Ujú. dice: mas yo soy el Señor Jesús, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Oiga, pues, no hay otro Salvador. Desde No hay otro Salvador fuera de mí, ni otro Salvador, no hay otro Dios, ni otro Salvador. Y allá María dijo, porque Él salvará, Jesús, su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y ya estamos viendo que por medio de esa sangre nos está limpiando con sus pecados. Y entonces ahí estaban diciendo que Él mismo resucitó, Él mismo resucitó. A Él no lo resucitó nadie, Él mismo resucitó. Vámonos a Juan 10:18. Juan 10:18 para seguir la continuidad. Ahí les dejé esa inquietud con los libritos. Sin contar encuentros de hombres, encuentros de mujeres, encuentro de familia, encuentro de esposos, encuentro de novios, seminario 1, seminario 2, 3, cartilla de bautizo, cartilla de divorcio, todo eso, súmele por 200,000. Pablo Escobar quedó cortico de plata con ese señor. Dinero y dinero. Raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Juan 10:18. Juan 10:18. Estamos haciendo llevándonos Romanos 10:9 con esta concordancia, porque él dice que Jesús mismo resucitó. Eso es lo que dice Romanos 10:9, que Jesús mismo resucitó de los muertos y el que confiese eso será salvo. Usted mire lo que dice la pluma mentirosa también que dejaron acá con una cascarita en Juan 10:18. En Juan 10:18, que es una concordancia de que él mismo resucitó, pero vea lo que dice aquí. Juan 10:18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? Ahí Señor Jesús dice que nadie le quita la vida a él, sino que él de él mismo, él se la pone. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque él es el Padre. Y dice aquí, la pluma mentirosa, ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, claro, usted se confunde. Usted se confunde porque usted ahí ve a dos. ¿Sí? En este instante, usted puede mirar en el griego, usted puede mirar en el original. Sí, hablamos que ya con el pastor Mauricio que hay que tener mucho cuidado con el griego que no conocemos muy bien, que tenemos que estudiar más el griego para obtener más eficacia con eso, y es verdad. Estamos en esa tarea, estamos esperando que mis amados pastores puedan refrescarse un poco, que ya en tiempo mi pastor Luis Alberto está en vacaciones en Colombia, y ahora mi pastor Germancito también va de vacaciones. Entonces, cuando estemos todos reunidos acá, vamos a retomar muy bien esto para podernos estudiar un poco más el griego, para que la misericordia del Señor esté sobre nosotros y nos pueda enseñar y no llegar a equivocarnos. Pero dice en el griego, lo que yo busqué en el griego dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de yo
Padre. Jesús está diciendo que Él es el Padre, pero la pluma mentirosa acomoda las cosas para hacer ver dos y la gente se siga desviando. Entonces, es claro, la palabra no se va a contradecir. ¿Qué es lo que tengo que confesar? Que Jesucristo resucitó de los muertos. Y Él dice que Él mismo se quita la vida, Él tiene el poder para ponerla, para quitarla Él mismo. Apocalipsis 1, 17, 18. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si yo no confieso eso, yo no voy a ser salvo. Hay una cantidad de requisitos que el Señor nos está mostrando que debemos tener, que debemos manejar para poder ser salvos. Apocalipsis 1, 17, 18. Aquí está, en el libro de Revelación, mire lo que le revela el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Uno 17. El apóstol Juan dice así: cuando le vi, hablando del Señor Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, qué bendición, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién dijo eso ahí? Por favor, ¿quién puede levantar el micrófono y me dice, ¿quién dijo eso ahí? El Señor Jesús, nuestro Señor El Jesús. Señor Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo, soy el primero y soy el último. Ya lo había dicho atrás en Apocalipsis 1:8. El Señor dijo, yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, Génesis, el que ha de venir, Apocalipsis, el Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Y él dijo ahí, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Sí? Ya le digo. Isaías 44:6. Señora, sí, ya voy a seguir leyendo. Ya voy a seguir leyendo porque estoy hablando sobre esa muerte. Y ya, pero como el tema también viene lo que el Señor Jesús dijo, que escribieron de él, aquí también lo está cumpliendo. Sigo, 18. Entonces Juan, cuando lo vio, dice que cayó como muerto a sus pies, y el Señor Jesucristo le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, yo soy el Todopoderoso. Y el que vivo, el Señor está vivo, nosotros tenemos un Dios vivo, nosotros no tenemos un Dios de muertos. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que te puede mandar para el infierno o te puede llevar a su divina presencia en el cielo. Él es el único. Por eso él estuvo muerto y vive, pastor. Amén. Es el único que estuvo vivo y que estuvo muerto y que está viviendo por los siglos de los siglos, que ha vivido por el nunca muerto. ¿Me hago entender? Él es espíritu. La escritura dice que el Señor es el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Entonces, vamos a seguir dándole cumplimiento a lo que el Señor Jesús dijo, que de Él escribieron, porque es muy importante que yo entienda eso para entender que Jesús es el Salvador, el único. Isaías 44:6, 48:12. Señora, Isaías 44:6, 48:12. ¿Con quién hablo? Con Graciela. El Señor lo bendiga, pastor, a usted y a todos los oyentes. Gracias, mi hermano. En estos días, escuchando a Isaías en el capítulo 63, me llamó mucho la atención esta parte. Capítulo 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo,
el que hablo en justicia, grande para salvar. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso. Todo esto tiene que ver, mi hermana, de ese mismo Salvador que va a venir. Esta profecía ya está hablando, eso lo expuso mi pastor Mauricio, sobre ese lagar, sobre la venida del Señor Jesucristo. Habla sobre la ira del Señor, habla de toda la destrucción que va a tener la tierra, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva, porque todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Y esto tiene que ver con el Señor Jesús. Dice, grande para salvar. Ese es nuestro gran Salvador, mi hermana. Gracias por ese aporte tan hermoso, que es otro tema que más adelante vamos a tocar mucho, porque, como les digo, la escritura no tiene fin, porque nuestro Señor Jesucristo es infinito. Él no tiene fin. Pastor, no tiene ni buenas noches. principio ni fin. Día con Raúl, buenas tardes, mi hermano, Sí, cuéntame. señor, buenas noches. Pastor, yo quería compartir una palabrita aquí. Sí, señor, una cita. ¿Dónde Resulta que tengo un amiguito por ahí o sea, en algunas versiones de la Biblia, en Isaías 42:8, dice, yo soy Jehová, este es mi nombre. Entonces, quiero compartir esto porque de pronto, así como un amiguito que yo tengo, puede estar también algunos de nosotros confundidos. Ahí dice, Sí, señor. Isaías 48, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? Sí, eso está Entonces él escrito me ahí. dice que no, que el nombre de Dios no es mi Señor Jesucristo, sino Jehová. Pero mire que si vamos aquí a Isaías 43:3, ahí más adelantico, dice, porque yo Jehová, o sea, como dice en la versión de estas Biblias, porque yo Jehová, Dios tuyo. el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí nos está diciendo, nos está revelando que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Poderoso. Partamos, mi hermano Raúl, qué palabra tan hermosa o qué explicación tan hermosa nos puedas dar. Hace 8 días hablamos de esta cita también y la que sigue más abajo. Así que le podemos poner una cáscara y colocar allá, yo Jehová, este es mi nombre. Y aquí dice, porque yo Jehová, ya el pastor Mauricio nos ha explicado bastante de dónde viene esa palabra Jehová. Y notemos que en muchas escrituras ya no lo usan, porque la verdadera traducción que hay ahí es el Señor, el Señor, el Señor. Entonces el amigo, vámonos a Proverbios. Gracias, Raúl. Muy buenas apunte. Y acabamos de ver, perdón, mi hermana, y acabamos de ver que el Señor dijo que Jesús será su nombre porque es el que salvará al pueblo de sus pecados. Dice que él mismo nos va a venir a salvar, Jesús está diciendo que él mismo. Y cuando yo digo acá, como dice Raulito en Isaías, porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Y atrás dice, yo mismo los salvaré. En el Isaías 35, ¿te acuerdas? Isaías 35:4 dice, yo mismo iré a salvarlos. Entonces, dígame, ¿quién me habló, por favor? Pastor, ¿aló? Sí, decía Raulito. Pastor, entonces, volvemos otra vez a la palabrita que Panchita sacó ahora, Oseas 13:14. No hay más dioses, no hay otro Salvador, no hay otro Dios. Amén. Ya está ese Amén, 14. mi hermano. Por si de pronto, pues, trae estas citas porque, pues, de pronto puede haber otro hermanito por ahí, así, Confucio. como estábamos todos. Sí, señor. Mire que Proverbios, entonces, ya ¿cómo hacemos para aquí? Que dice, ¿cuándo que lo que dice aquí en Proverbios? Pastor, perdone que me Señora. interrumpa.
Lo que pasa es que cuando uno comienza a ir a las iglesias, bueno, ya cualquier denominación a la que uno va, normalmente a uno le enseñan que tal como lee uno, más que todo la Reina Valera, porque todo el mundo dice que la Reina Valera es la más antigua, esa es la que está correcta, y entonces nos enseñan siempre un capítulo, una parte de la palabra, que creo que está en Apocalipsis, donde dice que el que le quite o el que le sume, así mismo Apocalipsis será, 22. ¿no? Apocalipsis Sí, 22. entonces uno piensa que definitivamente tal cual como está escrito es, o sea, uno dice, no, es que esa es la verdad absoluta y no ha sido adulterada la palabra como tal. ¿Por qué? Por lo que está escrito ahí. Y no tenemos en cuenta que pues ha sido escrita, transcrita y duplicada y bueno, adulterada. De mano en mano. Ajá, así es, y por eso pues tenemos esa idea de que es Jehová y es Jehová, ¿no? Y tenemos ese engaño en nuestro corazón que no nos permite pues ir más allá y dudar de lo que está escrito. Pero porque gloria al creemos Señor Jesús. Exacto, exacto. Pero gloria al Señor Jesús, que es el que nos da el convencimiento. Él es el que nos convence, nadie más, por medio de su Santo Espíritu. Nosotros no nos va a convencer ni ningún pastor, no, nadie. A nosotros nos convence es el mismo Señor por su infinita misericordia. Y aquí, así le metan la mano a esto, el mismo Señor se ha revelado a todos nosotros con todos los errores que tiene Reina Valera. Entonces comienzo yo, no, entonces yo voy a conseguirme otra Biblia de la Dios habla hoy, entonces me voy a la Biblia no sé qué. En todas está la mano mentirosa, la pluma mentirosa, porque a Dios, nadie, al Señor Jesucristo nadie lo puede engañar, nadie. Mire, hermano Raúl y congregación, Raúlito. Sí, señor. Léame por favor allá en Isaías, donde usted me leyó, que dice que Jehová es el nombre del Señor, por favor. 42:8. Dice así, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi nombre, ni mi alabanza a esculturas. Perfecto, y después se me lee que 43:3 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Señor de Israel, soy tu Salvador. Exacto. Y no hay sino un solo Salvador. Ahora váyanse a Proverbios 18, mire lo que dice Proverbios 18:10. Proverbios 18. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre. Déjamelo, Raulito, por favor. Proverbios 18:10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Imagínense. A él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, torre fuerte es el nombre de Jehová, y allá dice Jehová es el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre al fin? ¿Sí ven? También dice, porque el Redentor, su nombre es el Redentor. Son títulos. El Señor Jesús también es conocido como Torre Fuerte, ¿sí? Porque la Escritura dice Torre Fuerte es el nombre del Señor, porque sabemos que la palabra Jehová no va allí, va es el Señor, o Señor, el Curios. Pastor. Bueno, señora. Es que eso era algo que quería decirle. Si nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha sido revelado el nombre, sabemos que el nombre es Jesucristo, o sea, que no hay otro nombre ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra que tenga más poder que ese nombre. Tenemos que tener la confianza de poder dejar ese Jehová sin temor a equivocarnos, porque nosotros ya debemos reconocer que el Señor nos reveló su nombre, porque dice, en aquel día le revelaré mi nombre, y ese día ya fue. Ese día fue cuando Él ya vino y nos reveló su nombre. Entonces tenemos que decir con toda confianza y seguridad en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, de las Escrituras pasadas. Amén. Leamos esa cita. Isaías 52:6. 52:6, sí, señora.
Isaías 52:6. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ya nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo dijo que Isaías escribió de él. Entonces aquí Jesús está diciendo que yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y en ese día, cuando él esté presente, sabremos su nombre. Ya nos revelaron su nombre. Entonces les decía ya para cerrar este día, Pastor, señora. Pastor, señora. Pastor, no, además, el Señor Jesús nos regala por medio de su Espíritu Santo, cuando, como cuando uno dice una mentira, que usted, o sea, cuando anteriormente uno decía una mentira, o cuando uno dice algo que no le sabe, o sea, no siente esa paz. Cuando uno dice Jehová, como que uno no, o sea, no se siente. Cuando uno invoca el nombre del Señor Jesús con ese amor y con la convicción de que Él es el único Dios, sentimos esa paz que el Señor nos da, sabiendo que estamos en el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mire lo que dice, acuérdense que estuvimos leyendo Apocalipsis 1:18, dice, y el que vivo y estuve muerto, ¿cierto? Cuando dijo que Juan lo vio y cayó casi como muerto a sus pies y el Señor puso la diestra sobre él y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, ¿sí? Y el Señor dijo que Isaías escribió de él. Ahí Jesús le estaba diciendo a Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Y mire lo que dice la escritura en Isaías 44 para dar testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Padre eterno. Mire lo que dice Isaías 44:6. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor. Vean, no tenga temor de decir así dice el Señor Rey, porque ustedes pueden coger una Biblia que usan los católicos, se llama Dios habla hoy, o de las Biblias últimas que tienen los católicos, y dice clarito, así dice el Señor, no usan la palabra Jehová, ni tampoco Yahvé, como la estaban utilizando antes. Ahora aparece el Señor, porque es como está. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. No es el que vende postres, sino el que está de último. Y fuera de mí no hay Dios. No hay. Y dice en el 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 9:6 dice que ese niño que iba a nacer va a tener otro título. Dios fuerte. Isaías 9, por favor. Isaías 9:6. Ahí dice clarito en Isaías 44, el Señor dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Eso es ¿sabe qué es lo único que no conoce Dios? El Señor Jesús no conoce otro Dios. Otro Dios. Dice Isaías 9:6, ¿verdad? Tiene que ver con la profecía de que ese Dios que le dan el título de Manuel, Dios con nosotros, aquí sigue esa profecía de la Virgen, de cómo iba a venir el Señor Jesús. Isaías 9:6. Dice la escritura así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ojo, ¿de cuál? De ese niño que va a venir y se va a hacer carne, ese Salvador, ese niño que su nombre es Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño va a llevar el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. Ojo, Dios fuerte. Por eso él dijo en Isaías, no conozco fuerte. Yo soy, no hay dioses conmigo, yo soy el único. También, ojo, Dios fuerte, ojo lo que sigue aquí. Padre eterno, príncipe de paz. La escritura me está centrando bien que ese niño llamado Jesús, ¿sí? Que va a salvar al pueblo de sus pecados, es llamado también Padre eterno. Ahí está escrito, Padre eterno, porque Él es el Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Dónde aparece ese príncipe de paz? Para no enredarnos más por allá, Melquisedec, ojo. Ahí les dejo esa perlita. Y para irnos, mi hermana, porque estoy en Apocalipsis con lo de el primero y el último. 48:12. Pues vamos a seguir hablando. 48:12. Mire el Señor Jesucristo hablando con Jacob. Mire el Señor Jesucristo hablando con Jacob. Óyeme, Jacob. Y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y ustedes, ¿a quién le ha oído decir que Él es el primero y también es el postrero? Pues Jesús, nuestro Creador, nuestro Padre. Apocalipsis 2:8. Pastor, la que acabo de leer ahorita, ¿cuál era, perdón? Isaías 48. Cuando habla con Jacob. Sí, 12. 48:12. Gracias. Ahora Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el que estuvo muerto y vivió. Ahí viene Romanos 10:9, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo resucitó y que Él es el Salvador, serás salvo. Y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y ahí ya viene esas palabras para esta iglesia, que es otro tema muy bonito sobre las iglesias, que es un tema que después vamos a explicar, que también lo ha hablado el pastor Luis Alberto sobre eso. Y Apocalipsis 22:13. Ya cerrando la escritura, para dar testimonio que el Señor Jesús dijo, de mí escribieron en toda la escritura. Pastor, aquí, el apóstol Pablo también dice que da testimonio testimonio de Dios cuando habla que el Cristo fue crucificado, que el testimonio de Dios que daba era ese. amén. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis 22:12-13. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor Jesucristo. Amén.